malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ok, bueno, vemos a nuestro Señor Jesús dándole con todo, vemos que está hablando una vez más y hace referencia a cuestiones importantes. Recordemos que una de las partes que los discípulos le pidieron al Señor fue que nos enseñara a orar. El mandamiento de la oración, ellos lo veían como algo o una práctica, pero Jesús llevaría esto más allá y hablaría de que era una cuestión que era preeminente, era un mandamiento, era algo que se tenía que realizar. Y está hablando, y aquí hay tres palabras que me denotan mucho la atención, que es pedir, buscar y llamar. El Señor empieza dando esto. Estas palabras están en un verbo que está presente, es imperativo, es algo que se tiene que realizar, es algo que tiene que estar vigente, es algo a lo que se le tiene que dar. Y el primero es pedir. Y definitivamente, porque si nosotros recordamos el contexto de lo que estamos hablando en el Sermón del Monte, podemos ver la necesidad que nosotros teníamos, recordar que es bienaventurado aquel que se acercaba, ¿no? Y reconocía su necesidad. Yo creo que la primera parte de esta palabra pedir o de esta parte de la perícopa que estamos leyendo, habla de que conociéramos nuestra verdadera necesidad, de pedir, de acercarnos, de reconocer que nosotros no tenemos nada y todo lo tiene Dios. Como verdaderos creyentes, personas que han sido seguidores de Jesús que se acercan y en este caso los discípulos, ellos tenían que entender esta máxima, ellos tenían que comprender que iban a pedir. ¿Y qué necesitas pedir tú? Algo que verdaderamente necesitas, algo que te hace falta. Recordemos que Jesús viene a hacer el cumplimiento de todas las profecías y Él viene a acercar la gracia, a iniciar ese pacto de gracia, ese tiempo en el que ahora nosotros nos encontramos porque el reino de los cielos se acercó, el Señor Jesús vino y se encarnó y ahora necesitaba dos cosas. Primeramente, que el que se acercara buscara desesperadamente sentir esa necesidad de Jesús. Él está hablando y está diciendo, ¿saben qué? Lo primero que hay que hacer es pedir, pero para pedir yo primero tengo que reconocer mi necesidad. Y la primera necesidad en el contexto que vemos es reconocer que Jesús es el Señor y quiénes son los bienaventurados que entran al cielo. En esta parte nosotros podemos darnos cuenta de que Él está diciendo, ¿saben qué? Tienen que saber que ustedes por sí solos no tienen nada, pero con Jesús lo tienen absolutamente todo. Entonces, ¿qué vamos a pedir? ¿Cómo pide el hombre sabiamente? A veces no sabemos. Dice, pero que el que sea falta de sabiduría se acerque a Dios. Él está diciendo, ¿sabes qué? Lo primero que tienes que hacer cuando te acerques es pedir, pero reconoce tu necesidad, reconoce la necesidad que tienes y ten en cuenta que tú no tienes nada. Nosotros somos seres limitados. Jesús está abriendo el panorama a esa gracia perfecta y está diciendo, acércate primero reconociendo totalmente la necesidad que tienes de Dios, de acercarte al reino de los cielos, de salir de la oscuridad, pero pide también con esa desesperación de saber que por sí, por tu mismo trabajo, esfuerzo y todo, pues no se puede realizar nada. La segunda palabra que me llama la atención aquí es buscar, y es que recordemos que Jesús se había distanciado, Dios había guardado silencio por muchísimos años, y cuando Jesús entra en escena, cuando vemos esa parte del bautismo, cuando vemos esa parte donde el Espíritu viene y posa sobre él, cuando vemos que Él es el que resiste la tentación, la prueba, y ahora se presenta, bueno, podíamos ahora recuperar aquello que habíamos perdido. Tenemos ejemplos. Daniel en algún momento, cuando estaba cautivo, recordó que el tiempo del exilio estaba por terminar, que la promesa de Dios iba a ser vigente y en algún momento reconviene, obviamente guiado por Dios, y empieza a buscar el favor de Dios para que se pueda lograr que la promesa se cumpla. Y no porque dependiera de él, sino que él sabía dónde buscar. A veces nosotros no sabemos dónde buscar. Recordemos a aquella mujer que perdió el dracma también, lo perdió y era algo valioso, algo que ella no tenía. Nosotros muchas veces tenemos que entender esto. Hemos buscado mal y Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Primeramente pide porque estás verdaderamente necesitado y busca. ¿A quién buscas? A Jesús. El Señor quería que nosotros viniéramos a Él. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Todo conlleva hacia Él. Entonces teníamos que buscar sabiamente. ¿Qué podemos buscar en Él? Primeramente, su persona, lo que Él representa, lo que Él es, pero también ahí accedemos no solamente a su misericordia, su gracia nos alcanza, pero también las bendiciones. También nos vamos a acercar, claro, porque necesitamos de Él, necesitamos su favor en muchas cuestiones.
Entonces nos acercamos primeramente necesitados, buscando su rostro, así como ese siervo desesperado que brama por corrientes, ¿no? Nos acercamos a él, lo encontramos y ahí donde lo encontramos es donde podemos acceder a las bendiciones que él tiene. Claro que tenemos a un Dios que bendice, tenemos a un Dios que alcanza el corazón, que hace sentir su presencia, que reconviene los caminos a través de toda la enseñanza que hemos visto en las sesiones pasadas, pero también que extiende su gracia en el momento perfecto. Otra palabra que me llama la atención es llamar, y en este caso, llamada a la puerta. Bueno, si yo llamo a una puerta, tal vez es porque estoy afuera, ¿no? Pero recordemos que pedí, busqué y ya estoy en casa, soy un hijo. Ahora, si ya estoy adentro, puedo acceder a la gracia de Dios. Recordemos que el pensamiento del hombre a veces es desubicado y perverso y no sabe pedir, no sabe buscar, menos sabe llamar. Y Dios quería que nosotros entendiéramos a través de lo que Jesús está diciendo, que nuestro pensamiento también tenía que ser renovado, porque la oración tenía que dejar de ser un cliché, un discurso, un rezo, y tenía que pasar a ser algo prioritario en donde mi voluntad, todo lo que yo soy, se rindiera para que yo pudiera acercarme al trono de la gracia. Porque sabes algo, Dios nunca llega tarde. Nosotros le llamamos, pero recordemos ese carácter que tenemos de hijo. Nosotros hemos pasado de la luz a la oscuridad. Aquellos que habían confesado a Jesús, aquellos que seguían al maestro, tenían que entender esta parte. La gracia nos había alcanzado. Y la gracia es algo que nos envuelve en su misericordia, que nos envuelve en sus piedades, que nos envuelve en su favor. Jesús nos está enseñando, en los versículos pasados nos estaba enseñando a dejar de señalar, a no juzgar. Y eso es algo porque tenía que aterrizar sobre esta parte y marcarnos algo relevante. Como a veces somos muy prontos para juzgar y señalar, cuando hablábamos en la sesión pasada, también quería que cambiáramos nuestro pensamiento a la hora de presentarnos en la oración y que nuestra oración fuera una oración inclinada y desesperada a la voluntad de Dios. Porque a veces Dios no da lo que pedimos, pero tengo esta frase tan marcada, pero sí lo que necesitamos. Pero la gracia de Dios es absoluta sobre aquel que se presenta, que pide, que busca, porque el que llama, pues va a encontrar a su Señor. Y el Señor dijo que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, pues Él no lo daría. Pero es perfecto que conozcamos, es notable y es necesario que conozcamos su voluntad, hacia dónde vamos a dirigir nuestra oración, hacia dónde vamos a aterrizar. La gracia siempre está activa y es una respuesta que Dios da a toda oración de cualquier creyente, cualquier hijo que pida al Señor. Y me atrevo a decir que aquellos que conocen someramente y aquellos que no le conocen han de recibir de gracia y misericordia si buscan correctamente. ¿Por qué? Porque cuando tú llamas a la puerta como buen padre, Él te va a abrir. Y si ya estás en casa, cuanto más te va a escuchar. Podemos recordar, yo recordaba cuando leía y estudiaba estas partes, que cuando tú estás en casa, no es lo mismo que estés gritando fuera de la casa que estés dentro de la casa. Pero la gracia siempre, al final de cuentas, termina por alcanzarnos. Porque todo aquel que recibe, Dios lo que está buscando es encontrar un corazón que crea. Y a veces es complicado en tiempos angustiosos, en tiempos de prueba, creer que Dios puede concedernos algo. Tal vez los años han pasado en aquella petición y pues no llega, ¿no? Pero la gracia es algo tan perfecto y tan grande y tan pleno de Dios que Dios sabe cuándo es el momento perfecto. Dios jamás va a retardar su promesa, aunque perseguimos la eternidad, caminamos para extender el reino. Él ha de afianzar cada una de las promesas que están implícitas primeramente en su escritura, pero después también aquellas que clava y penetra en el corazón y el pensamiento de un hombre o de una mujer que se rinde a la voluntad perfecta y agradable, no que entiendas, no que comprendas, no que la captes muy bien, no que trates de saber cómo es, sino simple y sencillamente que te dirijas, que tu directriz a la hora de venir a esto, pues sea el Espíritu Santo, ¿no? Para poder presentarte delante de Dios en un trono de la gracia que es inmenso, que no tiene limitantes, porque acaso habrá algo imposible para Dios, pues no, no lo hay. Pero al final de cuentas, tener claro que el Señor está diciendo, ¿sabes qué? Todo lo que pidas. Al final de cuentas, pedir, buscar y llamar. El trono de la gracia está abierto. Mi comentario. Gracias, Jazz. Igual voy a hacer hincapié en lo que tú mencionaste. Yo lo vi con un autor que decía la triple exhortación, que ya lo repetimos varias veces, es pedir, buscar y llamar. Me llamó la atención y buscaba como el significado en griego. Y pedir, pues obviamente es pedir, hacer una solicitud, y especialmente cuando
alguien vincula algo ya existente en pedir, y en buscar es procurar, buscar a fondo, indagar y sobre todo esforzarse. Y vi un detalle en buscar que tiene que ver con el hebraísmo, que es adorar a Dios, que me llamó también la atención ese punto, que yo creo que también es parte indispensable en una oración. Y Yamad, pues ya vemos que es literalmente Yamad, pero también se relacionaba con algo que tenía que ver con algo de huelga y golpear, que es tocando, que tú también ya lo explicaste muy bien. Entonces aquí nos hablas, Jesús, sobre la importancia que le daba a esta práctica a un súbdito del Evangelio. Entonces, aquí en la oración, pues sabemos que una oración es lo que nosotros nos acercamos delante de Dios. Ya hemos hablado en las exégesis pasadas sobre esto, pero aquí Dios promete contestarnos. Y también en Romanos 8:26, que tal vez vamos a pedir muchísimas cosas, pero a veces no nos va a dar lo que nosotros pedimos. Y podemos ver eso en el versículo de Romanos capítulo 8, versículo 26, porque no sabemos orar como es debido. Pero también la contestación, por mucho que oremos, y es algo que estamos, o que al menos yo he estado aprendiendo últimamente, la contestación va a ser no. Y es donde a veces nosotros también nos duele que Jesús nos diga o que Dios nos diga al momento de nuestras oraciones, a pesar de que oramos 3 horas, 5 horas, 20 horas, pero Dios cuando contesta nos dice que no y seguimos insistiendo, 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 y ahí es donde, pues no sé, ahí realmente va a ser la soberanía de Dios, pero cuando te contesta y puede ser un sí, puede ser un no, puede esperar, o incluso en este momento cuando tú estás orando puedes responder inmediatamente. Yo no sé que tú que me estás viendo te haya pasado algo similar donde tú hayas orado tanto y que Dios te haya contestado en ese momento, o que tal vez Dios te haya dicho que no. Creo que a todos nos ha pasado algo así. Si es así, pues coméntanos y pues por ahí te estamos leyendo. Otra cosa que me llamó la atención, la comparativa que hace el versículo 9, versículo 10, comparándolo, la petición que hace un hijo a un padre, pues obviamente no le va a dar una serpiente, no le va a dar una piedra, algo que le haga mal a su hijo. No va a hacer eso. Entonces ahí hace la comparativa de que, bueno, si un padre terrenal, un padre que realmente no tiene un amor tan profundo como lo tiene Dios, bueno, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos? Y la oración también habla de persistencia, y aquí podemos ver pues varias cosas, ¿no? Cuando nosotros empezamos a orar, vemos o aprendemos varias cosas. Una de ellas es la necesidad de depender de Dios. Creo que esto lo vamos a aprender, y cuando Dios nos diga que no, Él nos quiere enseñar a depender de Él completamente. También la oración también nos enseña a, sí, claramente a buscar un beneficio propio, pero también un beneficio para otras personas. En el momento que nosotros intercedemos, también vemos y tenemos que preocuparnos por también la necesidad de otras personas. Y también nos condiciona para que nosotros podamos recibir con gratitud lo que Dios nos da, porque así Dios te dice que no, a lo mejor te marca otra cosa y tienes que estar dispuesto a recibirlo. Y entonces es donde nosotros tenemos que aprender con gratitud, o a recibir con gratitud lo que Dios nos está dando. Otra cosa que veía referente a la oración es la parte de que nosotros no podemos forzar a Dios para las cosas, no lo podemos estar utilizando como para forzar el brazo a orar, para forzarlo a hacer algo que él no quiera. Él te da la respuesta, es sí, es no, y quizás es espera, ¿ok? Em, También veo en el versículo, si buscamos en Lucas capítulo 11, versículo 13, habla sobre un paralelismo refiriéndose a este tema también cuando Jesús está hablando a los discípulos, y habla sobre cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo piden. Y esto también dice, cuando nosotros queremos recibir las buenas dádivas o las buenas cosas, también se refiere a la plenitud del Espíritu Santo, que pude ver en este tema. Y yo creo que, a ver, si vemos también la regla de oro, que creo que también es importante, el versículo 12, yo creo que aquí me llamó mucho la atención porque el escritor mencionaba que esta frase o este proverbio, este dicho, estaba o ya había sido mencionado por otros autores. Entonces, parafraseándolo, pues yo creo que podemos saber de qué se trata, ¿no? Si lo volvemos a leer. Por ejemplo, Confucio dijo, el gran maestro chino, no hagas a otros lo que no deseen que te hagan a ti.
Otro Filón dijo, no, debe uno hacer lo que te gusta que le hagan. Y así entre otros autores que podemos estar buscando, hay muchísimos que relacionan esto y también el Señor Jesús lo menciona. Y aquí nos explica cómo es importante el tema de las relaciones personales. Vemos en otros versículos pasados donde se habla sobre las bienaventuranzas, sobre ser sal y luz, y sobre cómo compartirnos en temas sociales. Y también nosotros como discípulos tenemos que someternos a esas reglas. Y aquí en el capítulo 7, versículo 12, queda claro que uno desea ser tratado con amor y justicia, y también nosotros debemos de interesarnos no solamente por nuestros propios deseos, sino también por los deseos de los demás. Y aquí, pues, yo creo que ya hemos hablado mucho sobre el amor hacia los enemigos. Y si queremos tratar nosotros correctamente a los semejantes, debemos de ayudarles y no, pues no hacer toda esta lista de, por ejemplo, vimos en el versículo pasado que hablamos sobre juzgar a los demás. Tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto porque aquí ya estamos hablando sobre una relación personal. Y creo que aquí nos está diciendo Jesús en el Sermón de Monte sobre las cosas que nosotros debemos de estar cuidando en relación con las otras personas. Y bueno, yo con esto dejo el lugar a Francisco. Que Dios les bendiga. Sí, es que traigo hambre, me brinco un pedacito. Bueno, hablando, solamente quería hacer un comentario sobre la cuestión de cuando hace la comparativa el Señor del pan, del pescado, de las piedras, esas cosas. Por ejemplo, hace hincapié en esta parte, dice pan y pone el contraste, ¿no? Pues una piedra. Hay que recordar que cuando estaba siendo expresado este sermón no solamente estaban los discípulos, muy probablemente había muchos padres ahí e hijos, y quería que quedara esta enseñanza. Utiliza una parte muy importante que me llamó la atención, que es un argumento fortiori, que quiere expresarnos con el mayor motivo que hay en lo que va a hablar. Y en esta cosa pone esa parte de decir el pan y la piedra, y dice ningún hombre, ¿no? Pensemos, ningún hombre cabal que ama a su familia, que ama a sus hijos, que tiene a Dios, pues le daría una piedra a su hijo en lugar de un pan cuando le está pidiendo porque tiene hambre. Luego habla del pescado y la serpiente, el pescado, y ya cambia y va en aumento un poquito más, porque ahora habla de un alimento, pero lo compara con una serpiente. Una serpiente podría dañar, podría causar un mal, podría injertar veneno, y lo lleva un poquito más. Recordemos que Génesis 6:5 y desde toda la parte de la escritura vemos un sinfín de ocasiones que el corazón del hombre pues es perverso, se inclina hacia el mal. Entonces él está haciendo aquí, hará una máxima con todo esto y dirá, con mayor motivo, nuestro Padre lo pone por preeminente encima de todas las cosas, hablando de la bondad y la misericordia de Dios expresada de una forma completa. No puede haber una comparativa. Si nosotros siendo malos, nuestro Padre, Él no. Él quiere el bien, desea el bien y va a dar las necesidades y va a suplir cada una de las cosas que sean necesarias. Decía Sari ahorita de forma muy puntual. A veces el no de Dios se hace presente en la oración, a veces Él espera, y muchas veces también Dios concede las peticiones y da ese sí. Pero aquí solamente quería llevarnos a ese motivo de saber que no hay una comparativa. Si estamos hablando del Padre Celestial, estamos hablando de que Él da las cosas que sean necesarias. Vamos a tener el pan, vamos a tener el pescado y vamos a tener las cosas que Dios ha prometido. Hablando de la regla de oro ya de forma mínima, porque Sari ya marcó de forma muy puntual, pues estábamos hablando a través de este sermón, estamos viendo todas y cada una de las cosas que Dios demanda para aquellos que se dicen sus hijos, no solamente sus seguidores, sino aquellos que han aceptado la luz de Cristo en su corazón y que el Señor se entronara. Ahora ya nosotros sabemos que lo mismo que hacemos con los demás o lo que sembramos en esa ley de siembra es lo que vamos a cosechar. Se habló en algún momento de falsos maestros a través de la escritura, falsos profetas, pero eso lo aterrizamos ya en el punto siguiente. Hasta ahí nada más mi comentario o lo que me faltaba. Por un momento pensé que Jaciel había adoptado el nombre de Francisco y dije, ay Dios, tanto es su amor por mí que ha decidido cambiar su nombre y seguir con mi legado. Gracias Dios por el cambio que has hecho en él. Ahí entendí al apóstol Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Yo dije, este brother hasta en el nombre me quiere imitar. No se crean, muchachos. Hugo, Dios te bendiga, qué bendición que nos estés viendo. Un saludo, hermano. Xiomay, bendiciones. Qué bueno que nos estés acompañando.
José Misael Cedeño. Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí en el en vivo. Los muchachos han hecho muy buenos aportes y no creo que pueda añadir mucho. Solamente voy a comentar desde mi trinchera. El día martes en el confesionario, el doctor Jaciel Huerta compartía un consejo millonario y yo lo voy a traer aquí acorde a los primeros versos que estamos analizando el día de hoy. Si no los están siguiendo, síganlos. Es ya Jaciel Huerta, o ¿cómo apareces? Yasnaín y Bolanos Sara, como Bolaños, pero es Bolanos Sara. ¿Es correcto, Sari? Yes-Sara B en Instagram. Ya lo puse en comentarios como quieran. Ok. Ahí están transmitiendo ellos cada martes temas que tocan constantemente el corazón y las fibras más íntimas y son tan efusivos, marcan sus caras, los momentos y trastocan las partes íntimas de cada ser. Pero solamente voy a compartir una fracción de lo que mencionó Jazz el día martes, hablando directamente del consejo millonario, imitando a un conferencista. Y el consejo millonario era: ora, lee y ayuna. Y dirás, ese no es un consejo millonario. Vaya que sí lo es. Porque si ayunas, sometes tu carne y tienes mejor perspectiva. Si tú oras, tú te comunicas con Dios. Y si tú lees, tú escuchas la voz de Dios y puedes organizar las ideas. Esto es algo que muchos no hacen, pero grandes empresarios que he conocido a lo largo de mi vida me han enseñado que es importante una vida en devoción. Respecto al segundo punto, el buen padre todo lo ve, todo lo sabe y todo lo suple en la medida de lo que él considera prudente. Él nunca te va a dar más de lo que tú puedas soportar. Así lo dice la escritura. Pero a veces nosotros queremos que nos dé más economía y no la vamos a resistir. Podemos torcer nosotros nuestra forma de pensar. Podemos cambiar completamente nuestra manera de percibir la sociedad, a nuestra familia, a nuestros amigos. Por eso Dios es muy sabio y nos da solamente lo que nosotros podemos manejar. Hay un pasaje que cita el apóstol Pedro que me encanta, que dice: porque los ojos de Jehová están atentos a los justos y sus oídos prestos a sus oraciones. Estos versos tocan mi corazón completamente y me ayudan a desear ser mejor. Ciertamente soy un humano y cometo muchos errores a lo largo de toda mi vida, pero Dios es muy bueno y hace de abogado por mí, intercede por mí. Dios está intercediendo también por ti. Y como está intercediendo por ti, aprovecha esta oportunidad. Tal vez tú me digas: no, es que yo no soy bueno. Dios te considera que sí eres bueno, porque te estás esforzando en la medida de lo posible para tener una mejor comunión con Él. Y eso es algo que a Él le agrada. Y quiero cerrar con un comentario desde mi trinchera. Nosotros sembramos cardos y queremos recoger rosas. Sembramos limones y queremos cosechar manzanas. Si sembramos cardos, quiere decir que nosotros somos ásperos. Si sembramos limones, quiere decir que somos un poco agrios. Y buscamos recoger cosas lindas o recoger cosas dulces. La vida no es de este modo. ¿Quieres que la gente te trate bien? Comienza tratándolos bien tú. Esto es necesario. Si tú no tratas bien a los demás, no te van a tratar bien. Si tú no eres tolerante, no van a tener tolerancia contigo. Si tú no eres amoroso,
la gente no va a mostrar amor para contigo. Y bueno, así cierro esta parte que me tocó a mí y quiero que ya comience la lectura del verso 13 al verso 14 y luego Sari va a dar su comentario. Dios les bendiga. Sí, claro. Dice en el versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Muy bien, Sari. muchas gracias. Aquí podemos ver, mi comentario va a ser muy breve. Podemos ver también un relato en Lucas capítulo 13, del versículo 13 al 24, donde Jesús pronunció esta advertencia en contestación a una pregunta que hicieron los discípulos. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Igual, repito la cita, Lucas capítulo 13, versículo 23. Y en efecto, Jesús nos está enseñando que pocos llegarán a la vida que Él ofrece. Son muy pocos los que andan por el camino angosto y entran por la puerta estrecha y se salvan. Y por otro lado, son muchos los que andan en el camino espacioso y entran por la puerta ancha y que sabemos que al final llevan a la perdición. Y hay tres verdades importantes que que pudimos observar o que el autor pudo observar en este punto. Y número uno es que existen solamente dos caminos en que uno puede caminar. Uno conduce a la vida y otro conduce a la perdición. Número dos, todos los hombres tienen que escoger uno, nada más, uno de los dos caminos, porque a veces queremos como que un pie aquí, un pie allá, y así no se puede, amigos. Entonces, solamente tenemos que escoger uno. Y no hay ni la más mínima insinuación de que haya un tercer camino o un camino neutral. O sea, realmente aquí está muy claro, es un camino estrecho, un camino angosto. Y el número tres es el camino que conduce a la vida es más difícil y son pocos los que escogen. Y por otro lado, el camino espacioso es más fácil y atrae a la mayoría de las personas. Y yo creo que cada uno de nosotros nos podemos sentir relacionados con alguno de estos temas porque realmente cuando nosotros verdaderamente queremos seguir a Jesús, ahí sí nos topamos con que, órale, si queremos hablar sobre el Sermón del Monte, no nos vamos muy lejos. O sea, en el capítulo 5, del versículo 1 al versículo 12, nos dice un montón de características de los que debería tener un discípulo. Y si nosotros, a veces nosotros o muchos de los que se esfuerzan diariamente, no pueden ni siquiera llenar uno solo de esos. Y es un conjunto. No quiere decir que elijamos, ay, voy a ser misericordioso en mi vida, ¿no? Realmente tenemos que ser misericordiosos, tenemos que ser mansos, tenemos que ser aquellos pacificadores, etcétera, como lo podemos ver en el versículo 5. Y aquí es donde, pues yo leyendo primeramente la palabra es donde me confronta a mí, es decir, estoy dispuesta a cruzar el camino angosto porque el camino es, pues, grande o cómodo, es muchísimo más fácil, pero realmente es, ¿qué me está dando la vida? ¿Qué me está dando el consuelo? Y la vida y el consuelo me lo está dando primeramente Dios y el Espíritu Santo. Y voy a tener la salvación en Él cuando lo acepte en mi corazón. Y entonces aquí es donde nosotros tomamos una decisión, ¿qué escojo? Y día a día yo creo que nosotros nos levantamos y tenemos que escoger ese camino, porque realmente esto es una lección diaria, es una lección de minutos, es una lección de segundos. Y es aquí donde se distingue un buen siervo de Dios, un buen discípulo de Dios o aquel que solamente quiere aparentar, porque a veces nada más le conviene una hora estar en el camino angosto y a lo mejor todo el demás día, todas las 23 horas del día, estar en el camino pues ancho. Y aquí es donde nosotros tenemos que confrontarnos con esta palabra. Y bueno, con eso, breve y conciso y directo, le dejo el lugar a Jazz para que nos dé sus comentarios. Chale, o sea que no se puede tener un pie un día en uno y otro ratito en otro. No se puede, amigo. Nos agüita, nos agüita. Bueno, yo encontré algunas cosas notables. Es que para los judíos, tanto para los judíos como para los que habían de seguir a Jesús en el cristianismo, esto no era algo tan desconocido, porque a través de la historia podemos ver que esta premisa de los dos caminos ha estado involucrada desde el principio, porque la encontramos en Deuteronomio, cuando Moisés está hablando al pueblo la primera vez, Deuteronomio 30:19, y les está diciendo que hay dos opciones que ellos pueden decidir, la bendición y la maldición, y les está diciendo que escojan. El pueblo, pues,
era rebelde, duro servicio, y no piense que nomás ellos, acá nosotros también, bandera, somos de dura servicio y se nos presenta todos los días esa opción, bendición y maldición. ¿Cómo podíamos acceder a la bendición? Y es notable, en Deuteronomio hablaba de arrepentirse y volverse al Señor obediente. ¿No le suena como lo que Jesús está tratando de hacer con estas palabras? De que la gente se arrepintiera y que volviera su corazón a Él y que se acercara, porque había que ser obedientes. Las condiciones de restauración en lo que Moisés hablaba iban a ser dadas a través de la obediencia. Dios pedía eso o demandaba eso de ellos. Y estas cosas estaban a su alcance para poder ser practicadas. Los mandamientos y cada uno de los estatutos que Dios deja son cosas que tú y yo podemos practicar para escoger entre la bendición y la maldición, para escoger entre el favor de Dios a través de nuestra obediencia, con un arrepentimiento genuino del corazón y poder conducirnos por un camino donde las bendiciones del Señor nos alcanzan. No es difícil. Mira, a veces pensamos que practicar las cosas que Dios demanda son difíciles, pero realmente lo que Dios pide, aunque conlleva un precio, es lo más sencillo, porque vamos a encontrar cosas buenas en lo que Él nos da. Cosas buenas que forman un carácter. Tal vez a veces no lo entendemos, pero son cosas que Él produce para que nosotros podamos ir. Escoge tu bendición y maldición. Luego me voy más adelante y me encuentro a Jeremías 21:8. Dice, yo les pongo delante el camino de la vida o el camino de la muerte. Por eso eran conceptos conocidos para ellos. Otra vez está la premisa de que hay dos caminos, decía Sari, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco, no hay un pie en uno, no hay un pie en otro, hay solamente dos opciones. Y aquí recordemos que Jeremías le está hablando a un pueblo que había sido o estaba siendo sitiado por el rey de Babilonia. El castigo había sido ejecutado, ya no había misericordia y había dos opciones, quedarse en la ciudad y morir, tal vez de hambre, de peste o de espada, o salir y ir cautivo a un lugar en donde Dios prometía guardarlos. Pero tenían que escoger entre el camino que les daba vida, que era salir al cautiverio, o estar en un lugar que era su ciudad, su pueblo, lo que ellos amaban y donde pensaban que solamente la presencia de Dios podía estar, y morir. Después vemos no solamente esto, vamos al Salmo 1. En el Salmo número 1 vemos la cuestión de la obediencia a la ley para que el hombre pudiera fructificar, pero dice, no así los malvados. Otra vez vemos dos opciones y a través de la escritura las vamos a ver siempre. Dos opciones que hay para ti, para mí, cada uno de los días, bendición o maldición, vida o muerte, obediencia a lo que Dios pide o maldición para el hombre malvado. Así se cataloga el hombre o la mujer que no toma el camino que Dios le da. Y es que o eres frío o eres caliente, también lo encontramos más adelante. Solamente tenemos esas dos opciones, pero acceder a la obediencia de Dios, por ejemplo, en el Salmo 1, habla de cuestiones que traen vitalidad al hombre y que traen prosperidad, porque lo compara con un árbol que es plantado junto a corrientes. Yo no sé si tú has ido a un río acá o te ha tocado andar en la montaña, cuando hay un árbol que está plantado cerca de donde está el agua, sus raíces son gigantescas y el árbol tiende a ser muy grande, más fuera de lo normal que cualquier árbol que pudiera estar en la ciudad o en algún otro lado, al menos de que tenga un excelente mantenimiento. Entonces, imagínate la grandeza de Dios manifestada en un hombre que se ciñe y que camina en obediencia. Esos dos caminos son los que de los que está hablando y son conocidos. Ellos tienen el concepto aquí de la ley, de la Torá, de la Mishnah, de cada una de las cosas y saben de lo que él está hablando. Y les está volviendo a ofrecer. Y tal vez el camino estrecho o el camino angosto, ellos lo podían identificar también como ese camino que era para subir o ascender a Jerusalén, en donde había montes o en donde había caminos difíciles y a veces era muy estrecho para pasar y lugares así. Y era dificultoso tal vez. No era lo más sencillo. Y aquí es donde yo puedo ver también un contraste cuando aterrizaba en estas palabras que Jesús decía en cuanto a lo que ya se dijo en el Sermón del Monte desde el inicio, pero también en lo que dice Romanos. Romanos 8:35 dice que ¿qué nos puede separar del amor de Cristo? Y es que servir al Señor conlleva un precio. El camino angosto sí tiene un precio, pero también tiene un sinfín de beneficios que en el otro lado no los vas a encontrar, porque en el otro lado hay maldición, hay muerte y hay maldad. Y con Jesús está el contraste pleno de lo que Dios puede entregar. Pero ¿qué te separará del amor de andar en ese camino? Angustia, tribulación, prueba, desnudez, peligro. ¿Qué te podría separar
del camino que te ofrece Cristo, que trae algo temporal, pero también algo eterno, que te ciñe aquí y que te hace que sus bendiciones te alcancen, o que también las maldiciones sean presentes. ¿Qué es lo que qué es lo que tú quieres? Decía Sari de forma muy puntual. ¿Qué es lo que nosotros deseamos? Porque el mundo tiene un camino ancho, espacioso y que deslumbra. El día de hoy tenemos a muchos que están como simpatizantes o están en la iglesia, pero que su corazón está caminando por ese camino ancho y espacioso, porque son deslumbrados por lo que todo este sistema ofrece, por todo lo que tenemos. Y a veces olvidamos que teniendo el dador de todas las cosas, yo tengo vida, tengo bendición y puedo ser prosperado. Dijo Paco de forma muy puntual, síganos ahí en el confesionario. El secreto millonario: Dios bendice y prospera el trabajo de las manos, y aquel que está en el camino angosto ha de vivir dificultades, claro que las vamos a vivir, pero qué glorioso es vivir dificultades teniendo de nuestra parte o de nuestro lado y en nuestro interior al Espíritu Santo, al Dios Todopoderoso, al gigante que va adelante y al que no tiene imposibles. Escoge tú. Mi comentario. Gracias, Ari. Gracias, Jazz. Itzel, Dios te bendiga. Qué bueno que estás siguiendo la transmisión. Bueno, yo solamente puedo añadir una nota personal a todo lo que ellos ya han comentado. Toma decisiones sabiamente y acepta las consecuencias de ellas. Ámalas, para bien o para mal. Cualquiera que sea la decisión que tú tomes y te lleve a donde te lleve, ámala, porque tú decidiste seguir ese camino. Ya sea que te lleve a la presencia del Padre o ya sea que te lleve al lugar de condenación. Pero sé consciente que el Padre no te mandó ahí, que Jesús no te mandó ahí y que el Espíritu Santo jamás te encaminó para allá, sino que fuiste tú lo decidiste. Y como tú lo decidiste, no tienes que culparle. Jesús nos da discernimiento para saber qué es lo bueno y qué es lo malo, y nos da el criterio para tomar elecciones. Si tú decides no seguirle, adelante. Fue tu criterio, porque no te gustó algún aspecto. No pasa nada. Es tu criterio personal. Él lo va a aceptar, él es un caballero, como los de antes, y respeta las decisiones que tú quieras tomar. No te va a forzar a nada. Solamente puedo hacer la reflexión del profeta cuando se había cansado de que lo rechazaran y quiso cambiar. Y Dios habló a él y le dijo: conviértanse ellos a ti, no tú a ellos. La puerta estrecha en sí es la senda de los excluidos. Si quieres vagar por el mundo, adelante. Es tu decisión. Si deseas ser rechazado, adelante. Es tu decisión. Xiomay mencionaba en uno de sus comentarios, prudentemente citando Apocalipsis: yo conozco tus obras. Conozco que eres tibio y me da asco. Si decides seguir por ese camino, adelante. Nada más que vas a provocar asco en el Señor. Si decides pecar, adelante. La condenación te espera, pero ve con orgullo. Y si decides ir fielmente a los brazos del Señor, adelante, que el reino de gloria te va a estar esperando. Y me permito dar lectura al siguiente porción que corresponde para estar cerrando, y después de ello ya es para dar su comentario y luego Sari. Cuídense de los falsos profetas que se acercan disfrazados de ovejas y por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconocerán.
se cosechan uvas de los espinos o higos de los cardos? Un árbol sano da frutos buenos. Un árbol enfermo da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol enfermo puede dar frutos buenos. El árbol que no dé frutos buenos será cortado y echado al fuego. Así pues, por sus frutos los reconocerán. Ya, todo tuyo lugar. Bueno, va con todo el Señor, como siempre, me encanta radical y sin miedo, siempre soltando la palabra de forma puntual. El doctor Lacueva decía en un libro, el hipócrita es como un cabrito vestido con piel de oveja y el falso profeta es un lobo vestido con piel de oveja. Y es interesante ver esto porque hay personas que parecen muy espirituales, buenos predicadores, buenos maestros, buenos pastores, no se agüiten, buenos hermanos, buenos diáconos, buenas partes que están conformando ese cuerpo del Señor Jesús, ¿no? En la iglesia, pero sus enseñanzas no están acorde a lo que realmente la palabra y Dios dice, y con mucha ligereza dicen, el Señor dice así. Hoy estamos en un tiempo en el que Dios habla mucho, pero hay mucha gente que lo está escuchando, pero lo escucha primordialmente por otras voces que no es la palabra, y la primera voz de Dios que tenemos es la palabra. Recordemos que en el Antiguo Testamento todos los profetas enfrentaron falsos profetas. Tenemos a un Jeremías que estaba siendo vapuleado y golpeado hasta un momento de llegar al desaliento porque sufrió opresión, porque los que estaban en el poder querían escuchar a un profeta que venía y endulzaba el oído y que les decía que estaban bien, que sus reinados estaban bien, a pesar de que estaban oprimiendo a los pobres, de que estaban despojándolos aún de aquellas cosas que no eran permisibles. Y a través del tiempo y de la historia, siempre el pueblo terminaba pervirtiéndose, poniendo presión sobre aquel que no podía valerse ni por sí mismo en ocasiones. Y el Señor dice de forma muy puntual que hay falsos profetas que están alejando a la iglesia del propósito que Dios realmente tiene para ella. Luego veríamos al apóstol Pablo también advirtiéndonos de falsos líderes en la iglesia de Éfeso y de varios problemas que se hacían vigentes. Y hasta el día de hoy este asunto no ha cambiado. Vemos falsas enseñanzas, vemos falsos maestros, y el detalle es que a veces llama la atención es que esos falsos maestros tienen miles de seguidores, tienen miles de personas que van tras ellos porque pues todo el mundo quiere que le endulcen el oído. Todo el mundo quiere escuchar cosas bonitas de sí, cuando el profeta también trae exhortación. Cuando el profeta o el hombre que conoce y escucha a Dios tiene que ser alguien que primero pasa el filtro de la palabra y del Espíritu Santo, de la oración para poder soltar el mensaje, pero siempre convencido de que es Dios el que lo está dando. Pero muchas veces son exhortaciones las que Dios nos manda para hacernos volver a esos caminos, porque a veces estamos por el de muerte, estamos por el camino donde hay espada, por donde hay maldición, en lugar de ir por el camino correcto. Y nuestro Señor está diciendo que va a haber de todo esto, y hasta el día de hoy lo seguimos viendo de forma muy, muy, muy sorprendente. También vimos a Juan el Bautista, él hablaba también de esta parte, ¿no? De que el hacha estaba puesta, porque todo aquel árbol que no diera fruto, pues tenía que ser cortado. El verdadero fruto, veía y leía hace unos días en un comentario y me llama mucho la atención, que hoy la gente persigue al Espíritu Santo, desea el Espíritu Santo para tener poder, para ser testigo, para manejar las señales, las maravillas y el prodigio. Pero cuántos hombres que tienen a Cristo en su corazón, que saben y hablan de esto, del buen fruto, de que por qué debes de ser conocido, se responsabilizan primero por tener un hambre y una sed de manifestar el fruto del Espíritu, el amor, paz, gozo, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe, antes de las señales, antes de las cosas extraordinarias, antes de las cosas que sí, todo el mundo voltea a ver, pero que cuando se bajan de ese lugar o están en lo secreto, cero integridad, cero temor de Dios. ¿Qué es lo que realmente perseguimos? Porque el Señor Jesús está hablando de forma puntual y tú puedes hilar todas las sesiones para atrás, hacer un rewind y ver que el Señor está hablando en un conjunto. Todo esto es un conjunto. Vamos despacio, raza, porque son muchos versículos, pero al final de cuentas es un compendio de un solo mensaje. Dios está hablando de forma clara a través de Jesús y nos está diciendo, ¿saben qué? Tengan cuidado, porque hay muchos falsos que van a enseñar y van a seguir enseñando, pero la enseñanza te está acercando a Dios. La enseñanza que tomas te está llevando a amar más a Dios,
¿O qué es lo que despierta en ti? Un hambre y una sed de ser testigo, de que haya señales, de que haya poder, de que Dios te bendiga, pero no de transformación del corazón, porque todo este sermón tiene que ver con eso también, con la transformación, porque el hombre siempre decía, mi comentario pasado, se inclina a la perversidad por default. Venimos así de fábrica, banda. Pero lo que Dios está queriendo hacer y lo que está comunicando es, y luego dice por sus frutos, y habla de esa cuestión de espinos y todo. A veces diría alguien, es difícil reconocer a un falso hombre que aparenta algo. A veces podrías pensar que es complicado. La perversidad es algo que termina por notarse. La maldad es algo que termina por salir a la luz. Y un hombre de Dios tiene que ser íntegro cuando se le ve y cuando no se le ve, cuando está en cualquier lugar. No puede ser alguien de doble ánimo. Hablábamos de la pureza del corazón también en exégesis pasadas y hablábamos de la necesidad que tenemos. Muchas veces el orgullo termina por alejar al hombre del fruto que Dios desea. La primera preeminencia para mí es que cada uno manifieste el fruto del Espíritu de una forma plena, y ya después de ahí, en medio de cualquier proceso de santidad o en cualquier proceso de crecimiento o en cualquier proceso de ir dejando aquellas inmundicias que la carne tiene, termine por manifestar a Jesús cada día en una de las cosas que se haga. El fruto tiene que ser algo visible. Jesús se acerca a la higuera en algún momento, a aquella higuera hermosa y todo, y mete su mano y no encuentra nada. Yo me quedaba pensando, si el Señor Jesús pasara su mano esta noche por nuestra vida, por nuestro interior, por nuestro corazón, ¿encontraría algo digno de alabanza? ¿Encontraría algo que le agrade? ¿O hacia dónde se está inclinando tu corazón? Tal vez tu corazón está yendo por el camino de la maldad, por el camino de la maldición y por el camino en donde no estás dando un fruto, sino que estás aparentando algo que no eres, que no vives, que no está en ti. Simplemente como un outfit falso de espiritualoide, de creyente, de persona que dice amar a Jesús, pero su corazón no manifiesta el fruto interno que ha de verse también. El fruto del Espíritu Santo es algo que se nota y es algo que transforma y es algo que cuando tú estás callado, evangeliza, comparte y demuestra amor, pero no sé dónde estemos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo te conocen? ¿Cómo nos conocen? Hasta aquí mi comentario. Muy bien, gracias, Jazz. Bueno, como mencionó ya bien, ya estamos hablando sobre los falsos profetas, y el peligro mayor de un falso profeta consiste en el hecho de que normalmente sus enseñanzas tienen o algunos elementos de verdad, pero sabemos que es falso y suena totalmente convincente. Y lo peor es que como suena tan convincente y habla sobre algo que me conviene, porque acuérdense que acabamos de hablar del camino estrecho y el camino ancho. Entonces, obviamente, si me estás hablando del Señor Jesús y que puedo tener todo lo que yo quiera sin pagar un precio, pues obviamente va a ser atrayente para mí. Y las multitudes que en su mayoría no tienen suficiente discernimiento, que es una capacidad de juicio, y yo estoy hablando de un discernimiento espiritual, obviamente van a caer muchísimo más fácil en toda esa palabrería que lanza los falsos profetas. Y los falsos profetas también parecen como ovejas a primera vista, tienen la apariencia de inofensivos, de inocentes, de humilde, pero dentro de sí su naturaleza y su intención es todo lo contrario. También son descritos como lobos rapaces, y eso lo podemos ver en el versículo 15, que engañan deliberadamente con el fin de aprovecharse de las ovejas. Y aquí pues podemos ver dos figuras de animales donde Jesús describe gráficamente la naturaleza y la intención de algunos maestros y predicadores de su día. Iba a enviar a sus discípulos como oveja en medio de los lobos. Lo podemos ver también en el capítulo 10 de Mateo, versículo 16. Además, Jesús se describe a sí mismo como el buen pastor que protege a esas ovejas de los ataques de los lobos. Hay varios versículos relacionados a esto, te voy a compartir uno, Juan capítulo 10, versículo 12. Y también Pablo usa este término de lobos rapaces para describir a los falsos maestros que lo seguían con la intención de confundir y desviar a los nuevos creyentes. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 20, versículo 29. Y probablemente el término falsos profetas, que también vimos en el versículo 15 del capítulo que estamos leyendo actualmente, no se refiere, o tal vez no se refiere a los fariseos y saduceos, porque ellos nunca pretendieron ser profetas. Es también entender que se refiere a líderes y maestros dentro de la comunidad cristiana. Y Jesús
deseando proteger las ovejas de los lobos rapaces que están vestidos en piel de oveja, hace dos cosas. Número uno, llama la atención, o sea, prácticamente les dice guardaos, o sea, es un llamado de alerta a un peligro inminente, y lo podemos ver en el versículo número 15, pero también provee una prueba de fuego, es como que va, te lo voy a advertir, pero también te voy a decir cómo identificarlos, que es esa prueba de fuego infalible para distinguir entre maestros buenos y los malos. Y la manera de distinguir entre los buenos y malos es observar los frutos, como dice en el versículo número 16. Dice el verbo conoceréis, es la traducción de un verbo compuesto en griego que significa observar con cuidado y reconocer o conocer plenamente. Entonces, el término fruto también se refiere a un fruto espiritual en el carácter del creyente, y les podemos compartir muchos capítulos o versículos referentes a esto, pero el más conocido, el Gálatas, capítulo 5, del versículo 22 al 23, que nos está hablando de los frutos espirituales. Y aquí en la pregunta que dicen estos versículos, dice, no se recoge uvas de los espinos o higos de los abrojos, ¿verdad? O sea, la respuesta es por supuesto que no. Entonces Jesús nos está enseñando que para evitar caer en las trampas de los lobos rapaces, el creyente debe observar con cuidado la naturaleza de su carácter cristiano. Pero aquí yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Y cómo vamos a reconocer a unos falsos profetas o unos falsos maestros si nosotros no conocemos la palabra? Y finalmente Jesús advierte del destino de todo árbol que no lleva fruto. Ya nos dio algunos apuntes muy importantes referente a este tema y es demasiado claro. Un dueño del huerto no va a permitir que haya árboles que no den fruto, ni haya árboles que no produzcan, nada de eso. ¿Por qué? Porque ocupan espacio y obviamente se va a invertir el tiempo, los recursos para un árbol que sí está dando buenos frutos. ¿Y qué hace una persona que es dueña de un huerto y hay un árbol que no genera frutos? Lo quita, lo saca de ese lugar, lo parte, pues ahí lo podemos ver. Lo podemos ver claramente, dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en fuego. Entonces no solamente es quitarlo, lo despedazan y lo echan al fuego para que se consuma. Y claramente creo que todas esas son medidas drásticas porque está eliminando y quema lo que no sirve, pero también es algo que se tiene que hacer. Y Jesús cierra el párrafo repitiendo lo antedicho, por sus frutos lo conoceréis. Lo vimos en el versículo 16, versículo 20. Y la responsabilidad para evitar el engaño de los falsos profetas y los falsos maestros recae sobre nosotros, sobre los creyentes, que nosotros debemos de aprender a reconocerlos, aprender a discernir, aprender a juzgar por sus frutos, sean carácter, obras o también enseñanzas. Y a veces se requiere un cierto tiempo para poder discernir claramente la clase de fruto, pero la cosecha vendrá y también se descubrirá también la verdad. Entonces, sí es muy importante que nosotros como creyentes tengamos un fundamento firme, primeramente en Cristo, y conforme a la Escritura y conforme a la palabra, y que nosotros podamos pedirle a nuestro Señor que Él pueda darnos ese discernimiento para saber cuando una cosa, cuando hay un falso profeta, un falso maestro, y ya Él destinará para nosotros lo que tendríamos que hacer en esos momentos. Pero es importante conocer la palabra, es algo muy importante para este tema. Y bueno, yo con eso dejo lugar a Francisco. Gracias, Ari. Gracias, Jazz. Han sido comentarios muy oportunos. El profeta narraba una escena en la que Dios le hablaba y le mencionaba que había vides silvestres que se crearon en un jardín que fue hecho y diseñado para vides dulces. El labrador consideraba que era más importante la vid dulce para la que se preparó el viñedo que la vid silvestre, que a veces suele ser un poco agria, un poco ácida. Yo lo entiendo de una manera muy simple. Si eres vid dulce, Dios te va a cuidar. O el labrador te va a cuidar.
te va a regar, va a procurar que des más fruto. Si eres una vid silvestre, vas a ser cortada y vas a ser echado al fuego. Esto es contundente, decisivo y definitivo. ¿Te guste o no te guste? Juan hablaba del Padre como labrador y Jesús como el tronco de la vid. Y decía, vosotros sois los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Es contundente, no hay más. Por su parte, aquel pámpano que lleva fruto es podado, es decir, le quita lo que le estorba para que éste dé más fruto. La poda es algo que no todos estamos dispuestos a permitir que pase, porque a veces es doloroso ver que las partes donde más hemos crecido se nos ha quitado. Pero a veces son ramitas que se ven grandes, pero no están sirviendo para el desarrollo óptimo del árbol. Dios te va a quitar lo que te estorbe. Permítele a Él que te hable, que te corte, que cambie tu forma de pensar. Y si lo haces, ten por seguro que Dios se va a glorificar en tu vida, en tu ministerio, en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, en tu sociedad, porque vas a dar un fruto abundante, consistente, y ya sea la parte más grande del pámpano, donde la uva es grande, donde tiene más jugo, o la parte más pequeña, donde la uva es más delicada, toda va a dar fruto y todo es pesado por igual, lo grande y lo pequeño. Si lo grande es tu trabajo y lo pequeño es la iglesia, todo va a pesar de la misma manera. Si lo grande es tu familia y lo pequeño es tu trabajo, todo va a pesar igual, porque Dios va a hacer que ese fruto que tú estés dando sea glorificado y sea prosperado, sea bendecido. Y con esto quiero cerrar. Dios te ama mucho y espera que tú le consideres, que tú hables con Él, que lo tomes en tu vida y le digas, Señor, he fallado, ayúdame, guíame. Y Él, que es bueno y justo, escuchará tu voz. Vamos a orar unos momentos antes de despedirnos. Amadísimo Dios, buen Padre Celestial, gracias por amarnos tanto. Señor, ayúdanos a crecer. Por nuestros propios medios no lo vamos a lograr, pero si tú vas delante, estamos convencidos de que lo vamos a hacer. No queremos, Señor, ser vides silvestres. Queremos ser vides dulces, vides que exalten tu nombre. Ayúdanos a hacer la luz en las tinieblas. Ayúdanos, Señor, a imitarte. Amén. Por mi parte, es todo. Dios les bendiga. Mi nombre es Paco Rosas y los estaré esperando el próximo jueves en Tetelestai. Sari y Jess, les dejo el lugar para que se despidan. Bendiciones. Gracias a todos por vernos el día de hoy. Muchas gracias a los que comentaron. De verdad, se los agradecemos bastante. Gracias a todos los que nos dieron, gracias a los que nos dieron like y también a los que compartieron. Esperemos que haya sido bendición esta palabra y que la guarden en su corazón, por supuesto. Y si tienen oportunidad, compártanla con alguien más. Muchas gracias a todos. Les invito a que me sigan en Instagram. Estoy como Jess-Sarabe y que nos sigan tanto en el programa de Francisco Rosas, desde la brecha. Desde No. la trinchera.
Ese programa, todos los domingos a las 9 de la tarde. El último estuvo muy padre para que lo sigan viendo y nos acompañen también en el confesionario todos los martes a las 10:30 de la noche por Instagram. Listo, Ya ya, me estoy adelante. acostumbrando del nombre. Voy a poner los 3 nombres, el que siempre menciona Jazz, el que ahora la brecha contigo. Desde mi trinchera. No, desde mi trinchera, lo siento, pero sí está chido. Adelante, Abby, ya. Dios te bendiga. Qué gusto que nos acompañaste. Saludos a Abby que nos ve y que próximamente estará aquí en estos videos también. Ya que lleguen, ¿no? Que lleguen, se tarda mucho. Que Dios les bendiga, banda. Una noche más de Telestay, gracias a Dios. Síganos, sigan a Francisco Rosas, ya no digo el nombre por si me confundo, pero ahí están los domingos desde su trinchera, el confesionario, y próximamente, dentro de 15 días, Friday Session de regreso. Vamos a seguir adelante, compártanos, denos like, comenten, vaya y síganme a Instagram también, ahí, Has Huerta, ahí estamos todos los martes. Bueno, creo que va a haber algunos ajustes, pero banda, muchísimas gracias, que el Señor les bendiga. Chao. Linet Castillo, Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. A todos los que nos siguieron, gracias y nos vemos pronto. Bye, bye. Bye, bye. Bendiciones.